Bueno, seguimos en nuestro programa en esta noche de jueves. Prometíamos que vamos a tener hoy, y seguramente va a ser así en varios jueves por delante, la charla con precandidatos aquí en nuestra ciudad. Bueno, hablábamos, ¿no?, al comienzo, cuando mostramos así las boletas que van a tener los electores aquí en la ciudad, en los box, ¿no?, cuando vayan a votar ahora el 16 de julio en las primarias, que, bueno, hay una interna particularmente, no es la única, pero una interna en la categoría de concejales que, bueno, va a tener realmente, va a tener, digamos, una acción muy importante, ¿no? Porque, bueno, primero que son muchos los precandidatos y hay nombres realmente importantes que encabezan esas listas. Bueno, allí está, por ejemplo, la lista de la intendenta municipal con Florencia González, la de West Sackler con Mitty Reutemann, pero también hay otros protagonistas en sus respectivas boletas, con sus respectivas listas, que uno entiende que van a tener un acompañamiento importante de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, el Partido Demócrata Progresista, que decidió ir con su lista propia y la encabeza Guillermo Rey Leyes, actual concejal por la ciudad, que intenta entonces retener esa banca, ¿no? ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, hola, Buenas noches. Claudio. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación y gracias por ese entusiasmo de gente de peso, digamos. Exactamente, de peso en Que términos no sea políticos, así. en términos Sí. políticos, ¿no? Por Sí. supuesto. Bueno, Guillermo, primera pregunta es, ¿por qué continuar en el Consejo? ¿Por qué la búsqueda de la continuidad en el Consejo? Bien, mirá, Claudio, la verdad que nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos hecho en mi primer mandato como concejal, más allá de que la pandemia ha aplacado un poco, si se quiere, la agenda, ¿no?, ralentizado, sí, la agenda cotidiana que tiene que tener un consejo y una ciudad, porque eso es de público conocimiento. Pero bueno, por suerte salimos ya de esa instancia. Sí. Y la verdad que en las recorridas que tenemos con los vecinos, en el trabajo que hacemos con los vecinos, ellos nos reconocen el esfuerzo, nos reconocen la escucha que tenemos y bueno, está a las claras, y lo vengo diciendo y sosteniendo, que Santo Tomé tiene aún muchas materias pendientes y por lo tanto entendemos que es muy importante esa gestión que hemos hecho y queremos renovar y redoblar los esfuerzos para poder seguir trabajando por esa Santo Tomé, una Santo Tomé más ordenada, más limpia, con mejores servicios, más pujante en lo que es comercialmente hablando. Sí. Vos, cuando llegaste al Consejo, venías de el trabajo en el ámbito del municipio, ¿no?, en la parte de asuntos legales. Sí. ¿Y con qué te encontraste ahí? Digo, pasaron los 4 años y digamos, terminás con una mirada del Consejo que es parecida a la que tenías antes de llegar. Vos sos alguien bueno, vos sos abogado, quiero decir, vos estás permanentemente con las leyes, con las normas, en este caso hablando de ordenanzas, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo que la función de un concejal, obviamente una de las más importantes y quizás una cualidad específica que tenemos es la de legislar, sí, pero no es la única. En cuanto a eso, sí vi que el trabajo que se venía haciendo desde el Consejo no me sorprendió nada, en el sentido de que es un trabajo que conocía, la técnica legislativa, la manera de generar ordenanzas, en este caso, que es la ley local. Sí. Pero no es el único. Nosotros tenemos mucha actividad y mucha gestión que no implica, por ahí la gente te dice, ¿y vos qué proyectos hiciste? O tal concejal, ¿qué proyectos hizo? Y la verdad que no hay mucho tampoco para innovar o para crear, digamos. Sí. Lo que hay que hacer es, porque parte de esos proyectos no solamente son ordenanzas, sino que también son pedidos de informe, comunicaciones y demás, que tiene que ver un poco con la caja de resonancia que somos nosotros como concejales entre el nexo del vecino con el municipio. Y eso se traduce en un pedido de informe, en un pedido de comunicación, en una resolución, no solamente a estamentos locales, sino también a niveles provinciales, como lo que es materia de seguridad. Pero Guillermo, y legislativamente, Santo Tomé, digamos, ¿hay poco por hacer? No es que haya poco por hacer, porque muchas cosas... ¿O hay mucho por reformular? Bueno, eso está bien tu pregunta. Hay cosas que sí son nuevas y requieren un ordenamiento nuevo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que más me desvela a mí y que claramente estamos en el debe es la reforma del plan director, que es de la época que mi papá era intendente,
con una Santo Tomé que tiene otra realidad. O sea, hace más de 40 años. Más de 40 años. Hoy vos ves realidades de la ciudad de Santo Tomé que ni siquiera están plasmadas en ese plan director, como por ejemplo la zona de los barrios privados, como por ejemplo otra realidad de ciudad que claramente requiere o por lo menos nos insta a que nos demos el debate de la edificación en altura en determinadas zonas. Es algo que yo soy un propulsor de eso, porque entiendo que la ciudad, si no va creciendo de manera, si se quiere, no planificada hacia los costados, que es lo único que le permite crecer, y para los costados no llegan en el mismo tiempo los servicios, seguro, el transporte, la luminaria, la transitabilidad de las calles. Entonces digo, bueno, hay que darse ese debate, pero eso es una decisión política que hay que tomar, y muchas veces el egoísmo político hace que eso no esté en agenda, porque es algo que a lo mejor no lo vas a ver en tu gestión, pero es algo necesario para el Santo Tomé. Bueno, me parece que tocaste un tema muy importante, muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con el futuro de la ciudad, el tema del código de edificación, ¿no? Claro. Porque esto redundaría quizá en mayor cantidad de habitantes para la ciudad, pero también en cuestión económica, en un crecimiento de lo comercial también, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la traba para poder generar estos espacios de edificación en altura, por ejemplo? Bueno, ese es uno de los estamentos de la modificación del plan director, que requiere muchas más modificaciones. Por ejemplo, hoy en día se trabaja mucho por vía de excepción para autorizaciones determinadas, ¿no? Comerciantes que están realizando actividades que en una ciudad hace 40 años estaban prohibidas. No está permitida en ese lugar. En ese lugar, porque era residencial, y hoy en día eso creció industrialmente, comercialmente, entonces se maneja todo por la vía de excepción, y como yo siempre digo, a veces logramos que la excepción sea una regla. Claro. Y eso es algo que nosotros vemos desde el Consejo. Pero digo, volviendo a tu pregunta, yo creo que es la falta de decisión política, de voluntad, y hay que trabajar en serio. Tenés que tener equipos técnicos solventes, y tener la solvencia y la capacidad necesaria para entender determinados asuntos. Y bueno, hay muchos equipos técnicos dispuestos a eso. De hecho, ha sido público, hemos tenido varias reuniones con expertos de la universidad, gente de Santa Fe que ha participado en el plan director de la ciudad de Santa Fe, pero bueno, se discontinuó, y es algo que venimos instando y bregando, y ojalá que se pueda retomar. Sí, digo, Guillermo, que esto me parece un punto muy importante, porque a vos te pasará que por ahí viene gente que o hace mucho tiempo que no venía a Santo Tomé, y que quizá la conoció durante mucho tiempo, años atrás, o compara, ¿no?, con localidades que quizás no muy lejos, y dice, che, esta ciudad está siempre igual, ¿no? Y me parece que acá hay un punto para modificar esto. Más allá de quien dice, bueno, le falta limpieza, le falta algún bacheo, me parece que acá hay un punto importante, ¿no? Para cambiar una fisonomía que tenemos en la ciudad, que en algunos aspectos parece congelado, digamos, desde mucho tiempo. Coincido totalmente, Claudio. Yo siempre digo que cuando vos estás en gestión, tenés que tener equipos que se aboquen a las problemáticas cotidianas, y tenés que tener otros equipos de gente que piense, que planifique sin tener que ocuparse de la diaria. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la ciudad necesita ser planificada. Esto es como todo. Vos te querés hacer una casa y necesitas planos, necesitas una idea de trabajo para poder llegar a plasmar el resultado final. La ciudad es lo mismo, con muchas más complejidades. Entonces, cuando a vos lo cotidiano te tapa o te quita la posibilidad de abocarte a temas que necesitan más tiempo, necesitan trabajo interdisciplinario, bueno, ahí después eso se paga, se termina pagando, en una ciudad que crece sin un norte. Sí, una planificación. Esto no es una culpa de esta gestión, es culpa de hace un montón de años y otras gestiones que han pasado. Y se ha vuelto una característica de la ciudad. Tal cual. Guillermo, vos cuando llegaste a la gestión en el Consejo, recordemos, bueno, recién decía, venías del trabajo en el marco de la primera gestión de Daniela Cuesta, fuiste en la lista oficialista en aquel momento, llegás al Consejo, incluso casi que sacar los mismos votos que la intendenta reelecta, pero después te abrís, ¿no? Dejaste de ser un concejal oficialista, ¿no? Por lo menos de un tiempo desde que entraste. ¿Y ahora en qué lugar te ubicas? ¿Sos un concejal con un rol opositor muy concreto? Vos vas, bueno, con la lista del PDP ahora solamente, ¿no? A ver,
No, creo que no está bueno a veces rotularse. Yo lo que siempre me mantuve y estoy en el mismo lugar es que cuando fui electo por la gente, que es la que me votó, junto con un grupo político y demás, pero uno tiene que trabajar de cara a la gente. Candidato de, decís vos. Claro, es que eso a veces estamos mal acostumbrados como ciudadanos a pensar de que a mí me da mucha bronca cuando veo que los bloques oficialistas o los bloques opositores se abstienen o son reticentes a tratar determinada temática que es buena y es necesaria para una determinada legislación, ya sea en esta ciudad o en cualquier ámbito. Entonces digo, cuando vos trabajás de cara a la gente y tratando de ser coherente con esa idea y los reclamos y generar las herramientas que la ciudad necesita para transformarla, bueno, ahí es cuando algunos te hacen observaciones o dicen, no, bueno, pero vos deberías... No, bueno, depende. Si es algo que entiendo que es viable para mi ciudad, lo voy a acompañar. Y si veo que es algo que hay que criticar y cambiar, lo voy a hacer. Porque nadie me va a enseñar a mí. Yo quiero a Santo Tomé más que un montón de gente. Y aparte tengo el legado de mi padre, que ha sido intendente acá, y hasta el día de hoy, puntualmente, la gente te lo sigue recordando. Entonces digo, uno quiere ser coherente y leal a eso. Sí. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados en política que uno entiende... O no estás. ¿Cómo? O estás o no estás. Digamos. Claro, que uno tiene que ser corporativo o un escribano de turno en el legislativo. Y no es así. Bueno, recién lo nombraba a tu papá, ¿no? Incluso desde hoy vos presentás a la comunidad a través de, supongo que de las redes, más allá de los medios de comunicación, algunos spots, digamos, de campaña. Y en uno de ellos puntualmente... Hablas un poco, ¿no? de tu apellido, del rol que ha tenido tu papá aquí en términos de autoridad municipal. Y eso vos crees que en estos tiempos, a más de 40 años, ¿cómo lo volcás aquí en la comunidad? ¿No? Más allá del conocimiento del apellido, ¿no? Está bien, lo que pasa es que es una cuestión simple para mí. Nosotros como familia estamos orgullosos de la gestión de mi padre, más allá que fue hace muchos años, sí. Y hoy en día cuando recorro la ciudad veo la Costanera, veo el Jardín Municipal, veo la Escuela Nilsson Oviedo, la Escuela 322, veo el anexo del Liceo Municipal, todas obras que han sido gestión de él, la Escuela Colón, entre otras tantas cosas de la ciudad, digamos, y la verdad que me encanta contárselo a la gente. No lo tomes como estrategia, si querés tomarlo también, pero digo, uno está orgulloso de eso, porque aparte mi viejo no solamente que fue un hacedor, sino que también fue muchos empleados hoy todavía que están en el municipio, te contaban cómo él gestionaba y cómo se involucraba, digamos, en esas cuestiones de gestión cotidiana, yendo a los obradores, hablando con los empleados, que es lo que entiendo que hay que hacer. Entonces digo, también es una manera de mostrar, decir, creo que este es el camino. Obviamente uno puede tener errores o no, pero creo que esa es la manera. Y porque quería sinceramente a la ciudad y por eso ha dejado esa huella que hasta el día de hoy perdura. Guillermo, lo último, y bueno, vas en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, sí. Una interna bastante cargada, digamos. Ahí está, bueno, en la categoría intendente está la propia intendenta, hay una interna muy fuerte ya en esa categoría. Y el PDP aquí va, ahí digamos, solito, no comulga con ninguno de los candidatos a intendente. En esta instancia, Claudio, está bien tu pregunta, nosotros vamos solamente como lista de concejales, tenemos un proyecto político a futuro, queremos ser una instancia para la ciudad y estamos trabajando para eso. Hoy en día, con los dos principales referentes, entendemos de que no están dadas las cosas como para acompañarlas, así que vamos solos en esta instancia dentro de ese espacio, que es el espacio donde nuestro partido ha sellado esa alianza, digamos, a nivel provincial, pero solamente con candidatos a concejales, nada más. Y ahí vamos a la cancha, sí, entiendo que es una interna con gente interesante, muchos de esos actualmente concejales que han pasado por el consejo, pero bueno, nosotros tenemos toda la fe y toda la convicción de estar en el lugar que tenemos que estar y salir a la cancha con nuestra propuesta y ojalá que el ciudadano acompañe.